Listo. Seguro el internet sacó a su hey. Vamos a ver. Tal vez ahorita entra nuevamente. Nosotros le damos una bienvenida a todos los que estamos aquí en Zoom y en Facebook. Hoy vamos a continuar con el estudio inductivo de Apocalipsis, tomo 3, lección 9. El tema de hoy es las promesas de Dios para Israel. Ese es el tema de hoy. Voy a compartir la pantalla. Vamos a hacer un pequeño resumen. Ok, estos estudios son de nuestra iglesia, pero son tomados del Ministerio Precepto Internacional. Este es el símbolo del Ministerio Precepto Internacional. El de la casita y la cruz, es de nuestra iglesia. El Ministerio Internacional Precepto Internacional tiene varias formas de estudio y la más profunda de todas es esta que estamos haciendo, que se le llama PSP, que significa precepto sobre precepto. Estamos con Apocalipsis tomo 3, nos faltan 3 lecciones y pasamos a Apocalipsis tomo 4. Pero antes de pasar a Apocalipsis tomo 4 vamos a tener un tiempo de descanso y en ese tiempo de descanso las tareas que ustedes no hicieron pueden hacerlas. Yo les recomiendo que no traten esta semana de ponerse al día con las tareas, sino que hagan para la próxima semana la tarea de la lección 10. Y ya cuando estamos en vacaciones, entonces se ponen al día con las que no hicieron. Hoy estamos con la lección 9 y el tema, como dijimos, es las promesas de Dios a Israel. Vamos a repasar, recordar que Mateo 24, ¿recuerdan el tema de Mateo 24? ¿Alguien me puede recordar el tema de Mateo 24? Hola, ¿me escuchan, hermanos? Sí, sí lo escucho. Sí, Ese, en cuanto a que los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo empezaría todo? exacto. Y cuál era la señal de todo eso. Ujú. Sí, Ujú. gracias. Los discípulos hicieron 3 preguntas. ¿Alguien recuerda cuáles eran esas 3 preguntas? ¿Cuándo sucederá esto? Y eso se refería a la destrucción del templo. Esa es la primera Ajá. pregunta, exactamente. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Cuál será la señal de tu venida? Muy bien, que esa es la que Jesús termina contestando, especialmente en el capítulo 25. Al final del 24 y 25 les contesta esa pregunta. ¿Y la otra pregunta cuál sería? ¿Cuál es la consumación de este siglo? Y ahora yo les hago esa pregunta. ¿Cuál es la respuesta que Jesús les dio? ¿Cuándo es la consumación de ese siglo? En la, en la desolación, Sí, exactamente. en, Exacto. La dominación de la desolación. Ahí ajá, exactamente sí es la consumación de ese siglo. Eso es un periodo de cuánto tiempo, ¿recuerdan? Empieza con la dominación de la desolación, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo dura ese 3 años y periodo? medio. 3 años y medio, ¿verdad? Recordemos que cuánto tiempo le queda a Israel, que hoy día están pendientes y que no se han, no, ¿cómo se llama eso? No, No, todavía no ha empezado. no ha empezado, sí. ¿Cuánto? Es 7 años, una semana, la semana Eh, 70. exacto, la semana 70. ¿Y esa semana en cuánto se divide? En 2, En 2, exactamente. Que la primera parte, ¿cómo se le llama generalmente? O algunos le llamamos. la tribulación, Ok, muy bien. ¿Y la segunda parte? la gran tribulación. Y la gran tribulación es exactamente la consumación de este siglo. Esa es la respuesta que Jesús les dio en Mateo 24. Muy bien, luego vimos Mateo 19, donde Jesús entra con el animalito y lo que llaman, ¿cómo le llaman a eso? Cuando Jesús entra sentado en un asna, en realidad era con 2 animalitos, pero bueno, eh, Bollino.
Ajá, ajá, Pollino, sí. Ujú. sí, pollino, sí. Pero, ¿cómo se le llama a esa entrada? La entrada triunfal. La triunfal. Entrada Exacto, triunfal. exacto. ¿Y cómo le llaman en Semana Santa ese día? El día de Ramos, creo que es. Ajá. ¿Y qué día era? Sábado. No, Mm, viernes. no. Lunes. No. Domingo de Ramos. Domingo Ramos, exactamente. Ah, Fue ok, ok. un domingo. Eso fue un domingo, exactamente. Y entonces cuando Jesús llegó y vio a Jerusalén, ¿qué hizo cuando vio a Jerusalén? En Mateo 19, ¿alguien recuerda? Que lloró Lloró, exactamente. ¿Por qué lloró? porque sabía que iba a ser destruida. Exactamente. Y en el capítulo 21, es otro tema que tiene que ver con Jerusalén, pero es diferente al tema que se toca en Mateo 24, porque en Mateo 24, ¿qué es lo que sucede en Jerusalén cuando empieza la consumación de este siglo? ¿Con qué empieza la consumación de este siglo? Con la destrucción. O sea, ese periodo de la gran tribulación, ¿con qué empieza? ¿Qué es lo que le da inicio a la consumación de este siglo? Recordemos que la consumación de este siglo es la gran tribulación, o sea, los últimos 3 años y medio, la última mitad de la semana que le falta a Israel. ¿Qué es lo que le da inicio aquí en la tierra a esa gran tribulación? La abominación de la desolación. Exactamente. ¿Y qué era la abominación de la desolación? A ver, Cuando la primera bestia iba a quitar los sacrificios, iba a hacerse pasar por Dios, iba a entrar al lugar santo. es correcto. Eso es lo que da inicio a la gran tribulación. Y eso se trata en Mateo 24. Pero en Lucas 21 habla que a Jerusalén le va a pasar otra cosa. ¿Qué es lo que le va a pasar? Según Lucas 21. ¿Quién se acuerda? Es diferente a lo que dice Mateo 24. O sea, es otra profecía. A ver, ¿quién se acuerda? La destrucción del templo. No. Exactamente, sí. Bueno, eso sí lo tocan en Mateo 24. Además de la destrucción del templo, ¿qué más? La persecución de los discípulos. Sí, eso sucedería antes de que sucediera ese evento del que estoy preguntando. Incluye la destrucción Jerusalén total. Exacto, la destrucción de Jerusalén, la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Desde que Jesús habló con los discípulos hasta el año 70, ellos recibirían persecución. Eso es lo que habla Lucas 21. Y ahí profetiza lo que sucedería en el año 70, que ya sucedió. Un general llamado Tito, un general romano, viene y conquista Jerusalén. Este general luego llegó a ser un emperador en Roma. ¿Ok? Jerusalén fue destruido. ¿Qué le hicieron a los israelitas? Además, sí, ¿qué cosas les hicieron? Los llevaron cautivos. Los llevaron cautivos. Y ahí en Jerusalén, ¿qué les hicieron a algunos o muchos? Los mataron. Los mataron, exactamente. Desde el año 70 ellos fueron esparcidos por todo el mundo. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta 1948. Es correcto. Hasta 1948. Amén. Ahora, aquí en Lucas 21 habla de la destrucción de Jerusalén, así que no es el mismo tema de Mateo 24, porque en Mateo 24 Jerusalén está en pie. Por eso es que la primera bestia entra para el sacrificio y entra al lugar santísimo haciéndose pasar por Dios. Así que son dos profecías diferentes. Además, la de Mateo 24 ya sucedió o va a suceder. La abominación de la desolación, la consumación de este siglo, ya sucedió. Está mixta, pastor. ¿Perdón? Está mixta porque habla de bueno, Jesús profetizó lo del templo que ya pasó y del 9 al 14 por ahí habla de la tribulación. Ah, bueno, pero estamos hablando de Mateo 24. Sí, Mateo 24 es que estoy. Ajá, sí. Ok, ajá. Sí.
Sí, ahí Mateo 24 habla de la destrucción del templo. Y sí, es cierto, habla de la destrucción del Sí, templo. porque usted preguntó, perdón, usted preguntó que si era antes o después. Yo Ujú. creo que es mixto, que si ya había pasado o va a pasar. Ajá, bueno, Porque Jesús predice la profecía del templo, de la destrucción, al principio. es correcto, es correcto. Y Ajá. esa profecía del templo la especifica en Lucas 21. Pero la gran tribulación o la consumación de este siglo, ¿está pendiente o ya sucedió? Está pendiente. Está Está pendiente. pendiente. Es correcto, ok. Ahora, la destrucción de Jerusalén y del templo, ¿está pendiente o ya sucedió? Ya sucedió. Ya sucedió, ya Sucedió. es historia. Y en Lucas 21 brinca desde la destrucción de Jerusalén hasta las señales del final, o sea, prácticamente brinca hasta la gran tribulación. Se brinca un montón de cosas de las que hablan en Mateo 24, ¿ok? Ahora, hoy estamos viendo las promesas de Dios a Israel. Vemos en Génesis 13, de 14 al 18, que Dios le promete a Abraham una tierra para siempre. Así le dice Dios a Abraham. Ok, no sé si usted pudo hacer las tareas. Tal vez tenga algún resumen ahí en el primer día. Vemos que Mateo 13, versículo 14 al 18, Dios le dijo a Abraham que le daría a él y a su descendencia esa tierra para siempre. Así que esto no es cuestión de lo que los hombres digan, porque los hombres hoy día pueden decir, no, pero es que esa tierra pertenecía a los palestinos, que por cierto palestino significa filisteo. Originalmente esa tierra era, Dios se las dio a los filisteos, a los cananeos, a todos ellos se las dio, pero luego Dios tomó la decisión de hacer juicio con esas naciones, porque fueron naciones que se apartaron, que vivían muy apartadas de Dios, llenas de ocultismo, de inmoralidades, de homicidios, era toda una opresión. Aún así, Dios le anunció ese juicio a Abraham 400 años antes de que le sucediera a esas naciones, y entonces la meta que Dios tenía era limpiar esa tierra de todas estas personas. ¿Por qué? Porque eran personas que ya no se querían arrepentir, y los hijos, todos ellos iban a seguir con lo mismo. Entonces, aún así Dios salvó a algunos de ellos. Entonces la idea de Dios era quitar estos pueblos para quitar las costumbres paganas y darle esta tierra a los israelitas para que los israelitas guardaran la palabra de Dios y todo el mundo pudiera llegar a conocer al Dios vivo y verdadero. Entonces, aquí vemos que Dios le promete que a Abraham esa tierra a él y a su descendencia para siempre. Dios haría a su descendencia como el polvo de la tierra. ¿A cuál descendencia se refiere aquí en Génesis capítulo 13, del 14 al 18? ¿A cuál descendencia de Abraham se refiere? A ver, ¿quién sabe? Hola. A todos. Está hablando de la descendencia de Abraham, pero dice a toda Sí. tu descendencia. Ajá, ¿y quién es la descendencia de Abraham? De todos. No. Todos. Bueno, es que en este caso quiere decir que si la descendencia de Abraham es a todos, entonces ¿a qué se refieren cuando dicen a todos? Israel no. A Israel. Se refiere aquí a el pueblo de Israel, que Dios le está prometiendo esa tierra. Esa tierra, la tierra de Canaán, Dios no se lo está prometiendo a los cristianos, solo a una nación, a la nación de Israel. A ellos les está prometiendo esta tierra. Es una promesa a Abraham y su descendencia, y si usted lee bien ahí Génesis 13, se da cuenta que quién es esa descendencia. Bueno, no solo en ese pasaje, sino los que están después de ese pasaje se va aclarando cuál es esa descendencia, porque Abraham, ¿cuál es el primer hijo que tiene? Ismael. Ok, entonces uno puede preguntarse, bueno, entonces ¿a cuál descendencia se referiría? ¿A Ismael o a quién? Y ahí es donde aparece Génesis 17.
Y se le apareció Jehová, siendo Abraham de 99 años, y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y Abraham se postró delante de Dios, y Dios le prometió, Abraham, yo te voy a dar el pacto es para ti, tu descendencia. Este pacto, en realidad, ahí en Génesis 17 se refiere al símbolo del pacto, que es la circuncisión. Entonces Dios le dice a Abraham, usted ya no se va a llamar más Abraham, sino que se va a llamar, bueno, Abraham significa Padre Supremo, sino que se va a llamar Abraham, que significa Padre de muchedumbres. Entonces ahí Dios le cambia el nombre y le dice que él tiene que circuncidar, se tiene que circuncidar él y toda su descendencia. Abraham en ese momento tenía más de 300 siervos y ese mismo día Abraham se circuncidó a Ismael porque ya Ismael había nacido y circuncidó a más de 300 siervos ese mismo día. Y eso es lo que tenía Abraham. Dios le decía algo, él le creía y de una vez lo hacía. Oiga, ¿usted sabe lo que es circuncidar a más de 300 hombres en un solo día? Eso nos habla de la obediencia que produce la fe. Entonces Dios le dijo a Abraham, ahí en Génesis 17, que Sara también, a Sarai también iba a cambiar el nombre por Sara, que significa princesa, y dijo que Dios le daría un hijo por medio de Sara, que era estéril, y ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Abraham se rió y le dijo, ojalá que Ismael viva delante de ti. Y Dios le dijo, no, o sea, no le dijo que no, porque Dios también bendice a Ismael, pero le dice y le aclara, a Sara va a tener un hijo, y de ese hijo va a salir su descendencia a la cual yo le voy a dar esa tierra para siempre. Y la circuncisión es la señal del pacto, que la circuncisión se le corta algo a la carne. Ok, así que la circuncisión espiritual, hablando ya del Nuevo Testamento, es Dios nos circuncida espiritualmente cuando nosotros creemos en Cristo y nos dice en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. El día que creímos en Cristo fuimos circuncidados espiritualmente, pero la circuncisión en su original, en su inicio, era física. A la vez, Dios quería que el corazón de ellos se circuncidara, o sea, que hirieran la carne, quisieran morir a la carne para que Dios pudiera vivir, cosa que muchas veces no entendieron ellos y por eso a veces Dios les decía, ustedes son incircuncisos de corazón. Bien, entonces Dios le promete a Abraham que Sara tendrá un hijo y se llamaría Ismael. Así que entonces, ¿por dónde vendría la descendencia entonces de Abraham? Isaac. Por Isaac. Por Isaac, exactamente. Ya él tenía Ismael, pero Dios le aclara, la descendencia va a ser por medio de Isaac. Eso no es que nosotros lo estamos inventando, no es que los judíos o los israelitas lo están inventando, eso es lo que Dios decidió. Y Dios es Dios y toma las decisiones que Él quiere tomar porque Él es dueño de todo, Él es el creador, Él es el que manda. Entonces, eso es lo que vemos ahí en Génesis 17. Pero yo estoy hablando mucho. Entonces, la idea de estas clases es que ustedes también comenten. Según Génesis 48, del versículo 1 al 4, ¿a quién le promete Dios la tierra de Canaán? A Jacob. A Jacob, muy bien. Entonces, ¿a quién fue la primera persona que le prometió la tierra de Canaán? Abraham. Abraham, muy bien. ¿Cuál fue la segunda persona? A Isaac. Isaac, Isaac. ¿Y cuál fue la tercera persona? Jacob. 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 Este es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. A estas tres personas Dios les prometió la tierra de Canaán. Estamos hablando de una tierra física, es la tierra que hoy día conocemos, donde parte de esa tierra mora Israel y también moran también palestinos, aún hoy día
y otras personas de otras partes del mundo moran ahí. Ahora, en Génesis 32, perdón, Éxodo 32, del 9 al 14, ¿alguien recuerda qué es lo que sucedió aquí? Génesis 30, perdón, Éxodo 32, del 9 al 14. Les voy a dar una pista. Resulta que ellos hicieron el becerro. Ajá. Esa no fue la reconciliación. No. Los 10 mandamientos. Es que estoy en Génesis, perdón. Ajá, sí, estamos en Éxodo 32, del 9 al 14. Bueno, les voy a dar una Sí. pista. Hicieron el becerro de oro y Dios se enojó tanto que le dijo a Moisés, quítate porque voy a destruir este pueblo y de ti voy a hacer una nación mejor o más grande que ellos. ¿Qué hizo Moisés? Intercedió por el pueblo. Exacto, intercedió por el pueblo. Ese pueblo que se vivía quejando, más de 1 millón de personas, más de 600,000 hombres salieron de Egipto, más las esposas, los hijos, eran más de 1 millón de personas y esa gente se vivía quejando contra Moisés, contra Aarón, y sin embargo Moisés no le dice, sí Dios, quítalos, porque ya yo no los aguanto, no, sino que Moisés intercede por ellos. ¿Sobre qué base ora Moisés a Dios? Sobre las promesas que Dios le dio a Abraham, Isaac y Jacob. Es correcto. Le dice Moisés a Dios, Señor, recuerda lo que tú le prometiste a Abraham, a Isaac y a Jacob. Tú les prometiste que les ibas a dar esta tierra. Señor, creo que aquí también le dijo, si usted les quita la vida aquí en el desierto, los egipcios van a decir que usted los sacó de Egipto y como no los pudo meter a la tierra prometida, les quitó la vida aquí en el desierto. Ajá. Vea lo que le llega a decir Moisés a Dios. Arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. No es que Dios iba a hacer algo malo, sino que Dios le iba a dar algo malo al pueblo porque se lo merecía. Pero Moisés, basado en las promesas de Dios, le dice a Dios, arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Y Jehová lo escuchó y se arrepintió del mal que iba a hacer contra su pueblo. Qué increíble, ¿verdad? Tantas cosas podemos aprender ahí. Lo fuerte que son las promesas de Dios. Así es como tenemos que orar. A mí me llama la atención de que Dios dice que jura por sí mismo a Abraham y a Isaac. Exacto. Que me parece a mí que es la única vez, ¿verdad? No hay otra parte que se hable de eso. No, en varias ocasiones Dios jura. Sí, en varias ocasiones Dios jura. Y eso. Perdón. Sí, en el antiguo nada más. Bueno, en realidad podemos decir que los pactos son juramentos muy firmes. Y en el Nuevo Testamento tenemos el nuevo pacto. Entonces, ese es un pacto que involucra, es como un juramento, es como un testamento, ¿verdad? Así se llama, el nuevo pacto, el nuevo testamento. Entonces, en ese sentido, Dios sí ha jurado. Y estos dos grandes pactos, el del antiguo y el del nuevo, está totalmente basado en las promesas que Dios hace. Pero estos pactos son de Dios hacia los hombres, ¿no? Como hoy en día que quieren hacer los hombres con Dios. Exacto, es de Dios con los hombres, exactamente. Está muy claro eso, sí. Dios es el que se compromete con los pactos. De hecho, la primera vez que aparece pacto en la Biblia es en Génesis 15, cuando Abraham tiene un sueño. Y entonces en el sueño, bueno, Abraham antes de eso hizo unos sacrificios y los dividió en dos. Y en medio de esos animales pasó como una antorcha. Y eso era, así es como hacían los pactos. Hacían un sacrificio y los partían a la mitad, ponían las mitades de un lado y las mitades de otro. Y los del pacto pasaban en medio de esas mitades, como dando a entender que se comprometían a cumplir ese pacto, porque si no lo cumplían iban a morir. Pero lo interesante es que en Génesis 15, el único que pasa en medio de esos animales es Dios.
porque es un pacto que Dios hace por sí mismo. Abraham está durmiendo, está teniendo esa visión. Bien, pero hoy no es el tema exacto de eso, pero ya vemos lo fuerte que es las promesas de Dios de esa tierra para la descendencia de Abraham. ¿Y quién más? Isaac y Jacob, Exacto. ¿Y cuál es ese pueblo hoy día? Israel. Pueblo de Israel, El sí. pueblo de Israel, muy bien. Ahora, estas lecciones, hermanos, cuando nosotros empezamos y algunos cuando empiezan, dicen, pero hermano, ¿qué día están viendo? Y es que no se ven así. Sí, hay tareas en la semana de hacer el primer día, el segundo día, pero a la hora de la discusión no necesariamente se siguen los días. Pero hoy es una excepción, más o menos estamos siguiendo los días, ¿ok? Así que por eso no se extrañe que un día tal vez usted tiene la lección, la hizo y dice, pero ¿dónde están? No, porque se agarra todo el tema y se empieza a discutir de acuerdo a cómo sería mejor. Ok, ahora vemos que aquí Israel, por su pecado, recuerden que el reino de Israel se dividió en dos, ¿verdad? Norte y sur. Por el pecado del rey Salomón, el reino de Israel se dividió en dos reinos. ¿Y el reino del norte hizo la voluntad de Dios o se apartó de Dios? Se apartó de Dios. Ok, exactamente. Y fueron los primeros que fueron llevados cautivos por los asirios. Entonces, ¿qué pueblo quedó? El pueblo del sur, El pueblo sur, que son ¿quiénes? los de Judá, Judá, Exacto, exacto. Ahí Caleb también, yo creo, ¿verdad? bueno, No, Caleb era de Judá, era Benjamín. Benjamín, sí. Sí, la tribu de Benjamín estaba con la de Judá, ese era el reino del sur. Entonces, ese reino, ¿hizo la voluntad de Dios o no la hizo? De vez en cuando. Bueno, Eh, algunos reyes y otros no. exacto, de vez en cuando algunos reyes, otros no, exactamente. Pero al final, ¿qué prevaleció? Lo que hicieron la voluntad. Entonces ellos siempre siguieron haciendo la voluntad de Dios. No, 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 pero señor. No, ok, No, ellos, no ajá, todos. sí, y al final se empezaron a apartar de Dios. Sí, hubo reyes buenos, hubo reyes malos, pero al final podemos decir que ganaron los malos, por así decirlo, porque los que siguieron se apartaron de tal manera que Dios ya no pudo hacer otra cosa, porque Dios les enviaba a los profetas desde temprano y sin cesar, y ellos no los querían escuchar. Entonces llegó el momento en que dice la Biblia que no hubo remedio. O sea, el juicio de Dios ya venía también para los del sur. Dios les había dicho a ellos, les había advertido en Deuteronomio 28 del 58 al 68, ¿qué sucedería si ellos desobedecerían? ¿Quién recuerda? Hola. Los destruiría. Los los iba a destruiría entregar, profesor, y pastor. los iba a entregar, los destruiría, los iba a entregar. ¿Y qué más? Enfermedades, tumores, Exacto, todo eso. ¿Y qué con respecto a la tierra? ¿Qué les iba a pasar? que no iba a dar sus frutos. No iba a dar sus frutos. ¿Y qué con respecto a las personas? A estas personas, el pueblo de Judá que estaba ahí en esa tierra, bueno, en realidad hasta el pueblo de Israel, ¿qué les sucedería a ellos con respecto a su tierra? ¿Podrían seguir viviendo? Ajá, Serían dispersos. exacto, serían dispersos. Y vemos, eso se dice que iba a suceder y sucedió primero con los del norte y luego con los del sur. Los del norte, los asirios se los llevaron y los del sur, ¿quiénes son los que los llevaron cautivos? ¿Quién se acuerda? Babilonia. Babilonia, exactamente. ¿Cuántos años les dijo Dios que iban a estar ellos cautivos en Babilonia? 400. Eso fue en Egipto. Eso fue en ¿Recuerdan? Egipto. Sí. 70. 70 años. 70. Sí, exacto. Ujú. Cuando ya se cumplieron los 70 años, Daniel capítulo 9, Daniel ve el libro de Jeremías y ora diciéndole, Dios, mira, ya se cumplieron los 70 años, perdona nuestros pecados, cumple tu palabra, haznos regresar haz que tu pueblo regrese a tu pueblo
y que edifique tu santuario asolado. Y es cuando Dios le revela a Daniel, le dice, le revela a Daniel lo de las 70 semanas, ¿verdad? Así que Dios le responde a Daniel más de lo que Daniel le preguntó, porque Daniel estaba pensando en la restauración del pueblo en ese momento, pero Dios estaba pensando en la restauración que ocurriría en el milenio. Y esa es de la que habla cuando habla las 70 semanas. Dios siempre responde más de lo que nosotros le pedimos o entendemos. Entonces, Deuteronomio capítulo 30 nos dice qué sucedería si ellos, ¿qué? Se apartan de Dios o desobedecen Ok, y adoran, ajá, sí. y ¿Y qué? adoran otros ídolos. Ah, bueno, eso fue en 28 del 58 al 68. Y ahora en el 30, del 1 al 10, ¿qué dice Dios que podía suceder? ¿Qué haría el pueblo de Israel? Que llegaría el momento en que el pueblo de Israel, dispersos, iba a sucederles algo. Que iban a clamar a Dios. Exacto. Allá, exacto. En las naciones ellos iban a arrepentir y entonces Dios los iba a hacer volver a su tierra. Todo eso estaba escrito y las dos cosas ya se han cumplido de una u otra forma. La restauración total de Israel a su tierra todavía no se ha cumplido, es la que está pendiente, y según Apocalipsis, ¿cuándo es que ellos van a tener la restauración total de la tierra? Al final. El milenio. Al final de todo. En el milenio, exactamente. No. Es casi, sí, perdón, sí, Walter. A mí me llama mucho la atención cuando Moisés, Moisés ya en el capítulo 28, ¿verdad? Por ahí ya cuando está, Ajá, ya cuando está por desaparecer, ¿verdad? El ajá, mapa, sí, él le dice las maldiciones y las bendiciones de lo que Dios les dijo a todo Israel, ¿verdad? Lo que iba, exacto, pero exacto. ellos dicen, no, nosotros vamos a obedecer, que vamos a estar con Sí, señores y lo otro, ¿verdad? sí, sí, Y sí, a sí, Tito le dice Moisés, pues quiero decirles que no, les dice, van a padecer de todo esto, porque exactamente. ustedes van a elegir adorar a otros dioses, les dice. Exactamente. Hasta les hizo un cántico, ¿verdad? Y en ese cántico decía que de ellos era la mancha y no de Dios, ¿verdad? Y se los hizo memorizar ese cántico, que ese cántico les testificaría a ellos porque ellos se apartarían de Dios. Sí, es cierto. Muy bien, estamos bien, estamos bien. En Jeremías capítulo 7, recuerde que mientras Israel en Judá, en realidad hubieron 3 cautiverios hacia Babilonia. En el primer cautiverio, bueno, ahí en Judá habían 3 profetas muy conocidos. Los 3 escribieron libros. ¿Cuál es uno de ellos? Jeremías. Jeremías, exactamente. Y luego, ¿cuál fue la primera persona que se la llevaron como cautivo a Babilonia? ¿Alguien recuerda? ¿Alguien sabe? En los tiempos de, a ver si no me equivoco, en los tiempos de Daniel. Es correcto, a Daniel se lo llevaron cautivo en el primer cautiverio. ¿Ok? En el segundo cautiverio había otro profeta que no es ni Jeremías ni Daniel, que fue llevado cautivo. ¿Alguien recuerda cuál será? Ezequiel. Ezequiel, exactamente. Y Jeremías estuvo ahí en Judá desde antes de que los babilonios llegaran a llevarlos cautivos. Y él les estuvo predicando, él estuvo en el tiempo de Josías, que fue uno de los mejores tiempos donde Josías, se volvió de todo el corazón a Dios y ningún otro rey se había convertido a Dios como él. Aparentemente el pueblo también se había convertido, pero por lo que predica Jeremías, uno se da cuenta que el pueblo había fingido convertirse. Y entonces ahí es donde viene Jeremías capítulo 7, donde nos da un mensaje que Jeremías les dice a ellos en la puerta del templo de Jerusalén, les dice que ellos debían de mejorar sus caminos y sus obras, les dice ahí en Jeremías capítulo 7. Además,
que no debían de confiar en palabra de mentira, porque ellos decían, ese es el templo de Jehová, pero no estaban haciendo la voluntad de Dios. Entonces ellos pensaban que porque el templo era de Dios, aunque ellos hicieran mal, siempre iban a tener bendición. Eso era confiar en mentira. Y les dice, les habla sobre sus malos caminos y les dice el problema más grande de la humanidad y el problema más grande de Israel. No oyeron la voz de Dios. Y por eso, ¿qué vendría sobre ellos? Juicio. Juicio, exactamente. Y eso se los profetiza Jeremías en el capítulo 7. Si usted, cualquiera que no haya hecho esta tarea, por favor hágala. No ahora, cuando ya terminemos este curso. Hágala y usted va a ver cómo vamos a aprender. Sí, hermana Yohaira. Sí, pastor, una consultita. Bueno, cuando está iniciando el capítulo 7, según la tarea que yo estaba haciendo, aunque no Ajá. la pude terminar, Ajá. pareciera que el mensaje, porque él hace referencia a Efraín, ¿verdad? Más adelante, pero él está hablando específicamente con la tribu de Judá, o es con todo Israel. No, usted tiene razón, es con la tribu de Judá porque Israel en ese momento ya había sido llevado cautivo. Y de hecho, antes el tabernáculo estuvo en lo que era el norte, que en ese tiempo, cuando el tabernáculo estuvo en el norte, en la tribu de Efraín, o en la tribu, bueno, en la tribu de José, era un solo pueblo, ¿verdad? Y estuvo el tabernáculo en Silo, ¿verdad? Y como ellos se apartaron, primera de Samuel, capítulo 1, al capítulo 4 o 5, como ellos se apartaron y el propio Elí era el líder religioso y él no estorbó a sus hijos que blasfemaban a Dios y que dormían con las que velaban y guardaban el tabernáculo y no respetaban los sacrificios, menospreciaban los sacrificios de Jehová. Entonces Dios castigó a ese pueblo y una de las esposas de los hijos de Elí tuvo un hijo que le llamó Icabod, que significa traspasada es la gloria. No me acuerdo si solo la gloria o la gloria de Jehová o la gloria de Israel, no me acuerdo, pero eso es lo que significaba y eso sucedió. Entonces el tabernáculo de Silo fue llevado cautivo, o bueno, fue quitado. Entonces, así Dios les está diciendo por medio de Jeremías que iba a pasar con Jerusalén. Ya no era el tabernáculo, era el templo. Pero como ellos también se estaban apartando, el templo también sería destruido, como fue destruido el tabernáculo en Silo. ¿Ve? Entonces, Jeremías está en el sur. Para el momento de Jeremías ya el norte está llevado cautivo y les muestra esa referencia del norte, como diciendo a ustedes les va a pasar lo mismo que pasó con el Silo, con el tabernáculo en Silo, nada más que ustedes es en el templo, va a ser destruido porque ustedes no quieren escuchar. Jeremías, Listo. excelente. Jeremías capítulo 25. Entonces, otra vez vemos el problema. Fue el problema, ¿cuál es? Que es el problema de la humanidad hoy día. Fue el problema según Jeremías capítulo 7. ¿Cuál es? Bueno, aparentemente era el mismo problema que se dio en el 7. Ellos estaban adorando a dioses paganos. Increíble, ¿verdad? Que siendo Judá una tribu conocedora de Dios y todos los milagros que ellos habían visto, ellos estuvieran adorando a Baal como los impíos, los de otras naciones, ¿verdad? Y en el 7 hace referencia, y discúlpeme que me devuelva un poquito, hace referencia a que las mujeres hasta amasaban la harina para ofrecerle a la diosa del cielo, una cosa así. Entonces exacto. Lo que se está viendo en el capítulo 25 es prácticamente lo mismo. No ha habido cambio. No ha habido cambio, exactamente. Y hay una frase. No escucharon. No escucharon, no oyeron. Ese era el problema. Vea, Dios les envía a los profetas desde temprano y sin cesar. Esta es la frase que usa. Y más de una vez lo usa. Y no escucharon. Y llega el momento que si uno sigue leyendo esos libros de los reyes y crónicas, en segunda crónica llega el momento en que dice, después de que Dios les da oportunidad tras oportunidad, les habla y les dice, arrepiéntese. Si ustedes se arrepienten, entonces ustedes van a morar en esta tierra para siempre y cosas como estas. Llega el momento que dice la Biblia, hasta que ya no hubo remedio. Ya el juicio de Dios venía y así fue como sucedió.
Ok, vendría el juicio de Dios. ¿Cómo los castigaría Dios a ellos? ¿Con qué pueblo? ¿Con qué imperio? Babilonia, exactamente. Babilonia. Con Nabucodonosor, Babilonia. Y ahí en el capítulo 24 habla que también después Dios iba a castigar a quién. Además de castigar a su pueblo, ¿a quién más iba a castigar? A Babilonia misma. A Babilonia misma. Y eso se cumplió. ¿Esa historia? Sí, claro, ya se cumplió. ¿Quién conquistó a Babilonia? Los medos y los persas. Es correcto. Exactamente, exactamente. Eso ya se cumplió por medio de los medos y los persas. Dios castigó a la nación que destruyó al pueblo de Israel. Eso nos lleva a Ezequiel capítulo 43 del 6 al 9. ¿Quién sabe cuál es el tema de Ezequiel 43 del 6 al 9? Son poquitos los versículos, así que si buscan, pueden copiar. Hay una visión, pastor. ¿Es correcto? ¿Qué es la visión? Bueno, la visión había como la destrucción de una ciudad, era como visión junto al río Quebar, dice así mismo, y me postré en mi rostro. Ok, está en Ezequiel 43. Ezequiel 43. Del 6 al 9. Del 6 al 9, yo siempre ando para atrás. Sí. A ver, entonces, ¿de qué trata esa visión? Porque si es una visión, porque Ezequiel, ¿dónde está en ese momento? Físicamente, ¿dónde es? Ajá. En Babilonia. En Babilonia. Pero la visión, ¿en dónde es? En Jerusalén. En Jerusalén. Excelente. El templo. Ahora, según ese poquitos versículos, ¿de cuál templo está hablando? ¿Cómo? ¿Cuál templo? El templo de Jerusalén, el que hizo Salomón. El templo físico, papi. Sí, yo sé, ese es el templo físico, pero ya no era el de Salomón porque ya había sido destruido por los babilonios. Y además, por lo que dice la profecía, ahí, ajá. Por el pueblo de Israel, como el templo que es el pueblo de Israel, digamos. Sí, pero ahí dice que ellos, lo que iba a hacer era que ellos, los israelitas, arrojarían sus pecados lejos de Dios y Él habitaría con ellos para siempre. ¿Eso ya se cumplió? No, señor. No, ¿verdad? Entonces, ¿a qué templo se refiere? Eso no lo hemos visto en realidad. Al nuevo templo de Jerusalén, no. Ajá, ajá, es una trampa. Sí, el nuevo templo de Jerusalén, ¿cuándo estará ese templo? En el milenio. En el milenio. Sí. Exacto. El templo va a estar Cristo reinando en Jerusalén. Ajá. Pero Cristo va a ser el mismo templo, ¿verdad? ¿O no? Sí. ¿O va a haber un templo físico? No, va a haber un templo físico, porque no va a haber templos en el cielo, ¿verdad? Entonces, el inicio del milenio va a haber un templo físico, entonces... Pero no se van a hacer sacrificios en el milenio, ¿verdad? Entonces... no, posiblemente sí. Pero pero no entiendo los dos. Porque si estamos bajo la gracia ya, o sea, todos... Entonces, ¿por qué es que todavía hay sacrificios? No sé, tal vez para recordar, pero sí habla de que van a hacer sacrificios. ¿Dónde dice que, bueno, alguna referencia donde diga que podría hacerse sacrificio en el milenio? Bueno, está en Zacarías, creo, y está en Ezequiel. Pero en ese momento, sí. Creo que no sé dónde más. De hecho, hay una profecía que dice que van a tener las mismas fiestas judías y que las naciones que no vayan, Dios los va a castigar con una plaga. Y dice que Egipto no va a ir y que Dios los va a castigar con una plaga por no ir a una fiesta de los judíos, y está hablando del tiempo del milenio. Si en ese tiempo realmente van a haber sacrificios, en alguna parte entre Génesis y Apocalipsis lo dice,
pero no me acuerdo en este momento dónde es. Así que cuando vamos leyendo, usted lo va a encontrar. Conforme usted va leyendo la Biblia, usted se va a dar cuenta que está hablando del milenio y habla de sacrificios. Y si realmente es así, esos sacrificios seguro es para recordar el pasado. Como antes miraban hacia el futuro, entonces en ese tiempo seguro va a ser para recordar el pasado, de cómo Cristo había venido a morir por los pecados. Sería como ahora la cena del Señor, digamos, como un tipo de ceremonia. Pero la pregunta que tengo es, los cristianos, los que no somos del pueblo de Israel, que estamos en el milenio, ¿vamos a participar de esos sacrificios? No creo. No. Eso es solo para Israel. Sí. Sí. Don Johnny, eso está en Zacarías 14. Ok. No lo lee, por favor, Paola. Qué salvada. Y todos, nos dejan afuera. Isaías 14, 16 al 21. Ok, léalo, por favor. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de la familia de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia, vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena de pecado de Egipto y de pecado de todas las naciones que no subieran para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad Jehová, y las ollas de la casa de Jehová serán los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán, tomarán de ellas y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Amén. Y al Entonces, final, sí, ajá. Perdón que lo interrumpa, pero Sí. si los egipcios van a tener que ir a adorar y van a ser castigados por no ir, entonces ellos son gentiles, entonces significa que también nosotros tenemos que ir, ¿no? No, es que está hablando como de naciones, ¿verdad? No, Entonces, yo digo, sí, pero sí. digamos, Costa Rica, si es que existe en ese tiempo. Pero es que ya nosotros en ese tiempo realmente somos. Sí, se me olvidó, somos. Está preocupado, Johnny. Sí. Desde ahora no Pero quiere yo ir a pienso lo mismo, pastor, pienso lo mismo, o sea, él tiene mucha razón y yo estoy analizando hace rato lo que él está preguntando, pero que no se está entendiendo, o sea, si está Egipto ahí, ¿por qué no están las otras naciones? Sí, claro, van a estar, pero nosotros ya no pertenecemos a las naciones, porque somos la iglesia que vamos a estar reinando con Cristo en el mundo. Entonces, ya nuestra nación es la nación espiritual de Dios. No pertenecemos a Costa Rica, ni a República Dominicana, ni a Estados Unidos. Pertenecemos, somos la nación espiritual de Dios. Entonces, yo pienso que nosotros no vamos a tener que subir. Y si tenemos que subir, vamos a hacerlo, porque ya en ese tiempo tenemos un cuerpo redimido y vamos a ser obedientes a Dios y no vamos a querer pecar. Así que, entonces, así se resuelve. Yo pienso que no, pero si hubiera que hacerlo, lo vamos a hacer, fijo, porque ya nosotros no vamos a pecar. Claro. Sí. Además, Ezequiel termina con la construcción de ese templo del milenio, para que cuando ustedes lleguen, que es un poquito difícil, bueno, es fácil leerlo, pero entenderlo es un poco difícil porque uno no haya cómo imaginarse lo que habla de la construcción de ese nuevo templo que va a ser del milenio. ¿Ok? Entonces, eso sucederá en el tiempo del milenio. Luego aparece Ezequiel 36. Ajá. Ezequiel capítulo 36. Bien. Del 1 al 5. Dios le dice a Ezequiel que profetice a los montes de Israel, ¿verdad? Y les dice que también habla contra las naciones que se adueñaron de su pueblo. Ahora, esas naciones que se adueñaron del pueblo de Israel, eso que se adueñaron de la tierra de Israel, eso ya sucedió y está sucediendo o está por suceder. Ya sucedió. Es correcto. Ya sucedió y además también está sucediendo. Por eso podemos ver hoy día que Israel mora en su tierra, pero solo en un pedacito, ¿verdad? Porque ahí están los palestinos. En este momento Israel no tiene toda la tierra que Dios le prometió.
solo tiene parte. ¿Ok? Entonces, luego ahí en Ezequiel 36, del 6 al 12, Dios le promete a su pueblo nuevamente su tierra. Y le dice a Ezequiel que profetice a los montes y a las colinas y a las barrancas. Así dice el Señor Dios: yo he hablado en mi celo y en mi furor, porque han soportado los insultos de las naciones, lo cual nos dice que las naciones de alrededor han insultado a Israel. Esas son cosas que han pasado y que siguen pasando hoy día. Entonces luego Dios dice: pero ustedes, montes de Israel, echarán sus ramas y producirán su fruto para mi pueblo Israel, porque pronto vendrán. Entonces Ezequiel habla a la tierra de Israel, y Dios va a hacer que esa tierra fructifique para que su pueblo regrese. Según habíamos visto en Deuteronomio, ¿por qué es que ellos iban a ser esparcidos por todo el mundo? Por no escuchar a Dios. Exacto. ¿Cuándo fue la última vez que fueron dispersos por todo el mundo? Cuando con Tito, digamos, exacto, los romanos. Exacto. ¿En qué año fue eso? En el año 70, si no me equivoco. En el año 70 después de Cristo. Fue la última vez que Israel fue esparcido por todo el mundo, llegando a tal punto que Israel dejó de ser nación. Fue una nación que murió, y el mundo fue como los sepulcros del pueblo de Israel. Fue una nación que murió delante de los ojos de la humanidad. Bien, sin embargo, Dios le dice a la tierra que ella va a producir frutos porque Él va a traer a su pueblo. Y del versículo 22, Ezequiel 36, del 22 al 25, Dios dice que va a actuar a favor de su pueblo, trayéndosela a su tierra por causa del nombre de Él, no por causa de ellos, sino por causa del nombre de Dios. Por eso es que Dios los va a traer. ¿Qué significa el nombre de Dios, hermanos? Que existe por sí mismo. Eso es Jehová, el único que existe por sí mismo. Pero cuando hablamos del nombre de Dios, ¿de qué estamos hablando? De la verdad, del señorío, de la deidad, digamos, que es Dios, el único ser. Exacto, exacto. En la Biblia generalmente los nombres nos habla de cómo es la persona, y los nombres de Dios son una revelación de lo que es Dios. Entonces, por eso la Biblia dice en un salmo: has puesto tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El nombre de Dios y la palabra de Dios son iguales, porque los dos son una revelación de Dios. Cada nombre de Dios nos revela algo de Dios. Entonces, hay un mandamiento de los 10 mandamientos que habla sobre el nombre de Dios. ¿Cuál es? ¿Quién se acuerda? El tercero. Ah, ¿qué dice? No usarás el nombre de Dios en vano. Exactamente. Y ahí en Ezequiel 36, del 26 al 32, Dios les dice a ellos que ellos, vamos a ver si es aquí. Bueno, no, ahí del 26. Pastor, sí. Una consulta y disculpe. Ajá. Usted mencionaba que el Señor hacía referencia en el versículo 22 de Ezequiel 36, ajá, que Él lo que iba a hacer la restauración no la hacía por ellos, sino por su santo nombre. Él hace mención de que su nombre fue profanado. Eso. Y que iba a santificar su nombre. A ver, algún detalle de esa frase exactamente. Él dice que iba a santificar su nombre. Si su nombre es santo, ¿por qué dice él que fue profanado su nombre? Y que fue, bueno, sí, esa es la palabra que usan acá, que fue profanado. Sí, es que me di cuenta que me brinqué una hoja. Entonces, sí, me brinqué una hoja y por eso me brinqué eso. Ok, bien, vamos a retomar. Entonces, del 6, Ezequiel del 36, del versículo 6 al 12, ya dijimos que Dios le promete nuevamente su tierra a su pueblo.
Y luego del 13 al 15, Dios declara que su tierra no devoraría más a su pueblo. ¿Por qué? Porque esa tierra de Israel, al recibir los israelitas las conquistas por causa de sus pecados, fue como que si la tierra los devorara a ellos. Y Dios les dice ahí en Ezequiel 36, del 13 al 15, que ya no pasaría más eso. Entonces, Ezequiel 36, del 16 al 21 es cuando dice eso. Dice que, en resumen, el pecado de Israel y por ello fueron esparcidos. Y ahí dice, en Ezequiel 36, versículo 20, cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre. Y luego explica por qué. Porque de ellos se decía, estos son pueblo del Señor, o sea, son pueblo de Jehová, y han salido de su tierra. En ese sentido fue profanado el nombre de Dios. En otras palabras, ellos le estaban dando mala fama al nombre de Dios. El nombre de Dios estaba quedando mal por culpa de los israelitas. Sí, hermana Yohaira. Sí, puede decirse entonces que estamos viviendo prácticamente tiempos parecidos. Es correcto. Donde el nombre de Dios está siendo profanado y la gente se burla y hace cosas, ¿no? Es correcto. De hecho, cuando David pecó... Esa sería mi lección para la vida. ¿Perdón? Que esa sería mi lección para la vida. O sea, que Sí. Hoy lo que estamos viendo es algo muy similar a lo que vivía el pueblo de Israel en ese entonces. Es correcto. Vean que cuando David pecó, Dios le dijo, y por cuanto mi nombre es blasfemado por tu pecado, entonces Dios le dio un castigo a David. Porque los enemigos de Israel empezaron a hablar mal de Dios porque su siervo había adulterado y había matado. Entonces, no serás en nombre de Dios en vano, no es solo no llegar a un jurado y decir, sí, yo juro que voy a decir la verdad, poniendo la mano sobre la Biblia, y entonces uno se compromete a no hacer un falso testimonio ahí. No es solo eso, sino que si mi testimonio hace que la gente piense mal de Dios porque yo quebranto la palabra de Dios, entonces el nombre de Dios es blasfemado por causa nuestra. Y de eso se reprocha también en el libro de Romanos. El nombre de Dios es blasfemado por causa de vosotros. Entonces fue blasfemado, fue profanado por causa de los israelitas, donde ellos llegaban. Ustedes han oído cuando un cristiano hace algo malo, que de hecho no siempre lo que las noticias dicen de pastores, no siempre es cierto. Y eso tenemos que recordar, hermanos, como no todo lo que dice internet es verdad, no todo lo que las noticias dicen es verdad. Y eso hay que investigarlo. Un abogado que estaba defendiendo a un pastor que fue acusado falsamente y era un abogado que no era cristiano, le dijo a ese pastor, varios pastores aquí en Costa Rica, varios pastores que hoy día están siendo juzgados, no tienen base las acusaciones que les están haciendo. Una persona que no es creyente dijo eso. No siempre es verdad. A veces sí es verdad. Entonces, cuando es verdad, el nombre de Dios es blasfemado. Entonces la gente dice, mira, y cristiano, por eso yo no creo en Dios, por eso yo no quiero nada con la Biblia. Así es profanado el nombre de Dios. Entonces, que Dios tenga misericordia de nosotros y nosotros cuidemos el nombre de Dios y lo pongamos en alto y que no sea que el nombre de Dios sea criticado por culpa nuestra. Por culpa de los israelitas fue criticado. Y por eso entonces es que Dios les dice eso a ellos. En Ezequiel 36, del 22 al 25, que Dios actuaría a favor de su pueblo, trayéndolos a su tierra por causa de su nombre, porque Él quería santificar su nombre delante de las naciones. Entonces, aunque los israelitas no merecían eso, Él lo iba a hacer para, como decir, que vieran que su nombre es limpio, es santo, ¿verdad? Entonces, Ezequiel 36, del 26 al 32, Dios bendecirá a su pueblo en su tierra. Prácticamente habla del nuevo pacto. Ellos debían de avergonzarse. Ok, antes de seguir, regresémonos, hagamos como Yohaira, hagámosle marcha atrás. ¿Está bien, Yohaira? 36, 16 al 21. Sí. Sí. Lo que pasa es, pastor, es que no me gusta quedarme con dudas porque entonces yo tengo que esperar hasta la próxima semana para evacuarla. Es que es bueno, hermana.
Es bueno que lo hagamos. Cada vez que necesitamos regresar, nos regresamos. No hay ningún problema. En este momento lo estoy haciendo yo también. Entonces, nos regresamos aquí a Ezequiel 36, del 16 al 21, y es que yo tuve una LPV, porque dice que la conducta de Israel era como las impurezas de una mujer en su menstruación. Así de sucio es el pecado. Oiga qué fuerte, ¿verdad? Vea Ezequiel 36, versículo 18. Por tanto, derramé mi furor sobre ellos por la sangre que había sido derramado sobre la tierra y por haberla contaminado con sus ídolos. Y luego dice, vamos a ver dónde es que está. Versículo 17, hijo de hombre, cuando la casa de Israel habitaba en su propia tierra, ellos la contaminaron con su conducta y sus obras, como la impureza de una mujer en su menstruación fue su conducta delante de mí. Así de sucio es el pecado. ¿Ok? Bien. Entonces, sabemos que la menstruación en la mujer es una bendición de Dios porque le quita todo lo que tiene que quitarle. Es una bendición de Dios, pero en sí, lo que quita es impureza. Y así ve Dios el pecado. De hecho, cuando dice Isaías, si bien nuestras justicias son como trapo de inmundicia, creo que es Isaías 64:4, creo que es, se refiere a trapos de una mujer con menstruación. Así son las justicias de los hombres cuando las hacen no de acuerdo a la palabra de Dios. Son como trapos inmundos. Hoy día sería como toallas sanitarias llenas de menstruación. Así, de esta forma está hablando la Biblia en cuanto al pecado. Así ve Dios el pecado de sucio y de contaminante. Entonces, en Ezequiel 36, del 26 al 32, prácticamente Dios les promete un nuevo pacto. El nuevo pacto, oigan hermanos, el nuevo pacto Dios se lo anuncia primero a su pueblo. Y en el Antiguo Testamento se lo anuncia primero a su pueblo. En el Nuevo Testamento, el nuevo pacto se da a toda persona, no solo al pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, recordemos que la revelación de Dios es progresiva. Dios no dice todo desde el principio, sino que dice un poquito allá, otro allá, y por eso estos estudios se llaman precepto sobre precepto. Es comparando escritura con escritura hasta tener todo el consejo de Dios. Y entonces también, además de tener todo el consejo de Dios, recordar que la suma de tu palabra es verdad. Luego Ezequiel 36, del 33 al 38 dice Dios, al 36, dice que cuando Dios los limpie, hará su tierra como el huerto del Edén. ¿Cuándo es que la tierra de Israel resucitó? El pueblo de Israel, perdón, resucitó. ¿En qué fecha? 48. 1948. Ahí una nación resucitó en un solo día. A ojos de todas las personas, de todo el mundo. Resucitó ese pueblo. Había partes desiertas ahí en la tierra de Israel que hoy día son bosques, son como el jardín del Edén. Parte de esta profecía ya se ha cumplido. Falta la parte donde ellos se convierten. ¿Cuándo es que el pueblo de Israel se va a convertir? Al final del milenio. Está tibia. En el milenio, al principio. Al principio del milenio, sí. Al final de la gran tribulación, al final de la gran tribulación se arrepienten y empieza el milenio. Entonces, sí. Esa es la parte que falta que se cumpla en Israel. Y luego sigue Ezequiel 37. ¿Quién recuerda que trata Ezequiel 37? Es de un valle. El valle de los huesos secos. Es correcto. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y él dijo, Señor, tú lo sabes. Profetiza, hijo de hombre, sobre estos huesos. Diles, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos. Voy a hacer que en ustedes entren espíritu y vivirán. Y pondré tendones sobre ustedes. Haré crecer carne sobre ustedes y las cubriré de piel. Y pondré espíritu en ustedes y vivirán y sabrán que yo soy Jehová. Y profeticé como me fue mandado, y los huesos se empezaron a juntar y se empezaron a llenar de carne, de tendones y de piel, y se levantó como un ejército, pero todavía no estaban vivos. Se había levantado, estaban vivos físicamente, pero no espiritualmente. Profetiza, hijo de hombre, di al espíritu, ven sobre
estos. Y profeticé y le dije, espíritu ven de los 4 vientos y sopla sobre ellos. Y el espíritu vino y sopló sobre ellos y fueron como un ejército. Ok. ¿Quiénes son los huesos secos? Israel. Exacto. ¿Y por qué se les llama los huesos secos? Según Ezequiel 37. Bueno, yo creo que así estaban en su condición espiritual. Ajá. Y aparte de eso, que ellos estaban esparcidos ya. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Como nación estaban muertos en las naciones. Era una nación muerta, así que las naciones eran como sepulcros. Y llegó el momento en que ellos dijeron, vean esto. Ellos dijeron, Ezequiel 37:11. Entonces él me dijo, hijo hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Así sentían los israelitas en mucho tiempo y en la Segunda Guerra Mundial. Así, en esta condición, ellos dijeron, no hay esperanza para nosotros. De ahí tuve una LPV. Hay veces que nosotros sentimos lo mismo. Hay veces que podemos sentir nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. A veces sentimos eso. Israel lo sintió. Y en 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, 3 años después, Dios resucita sus huesos secos y resucita esa nación. Vea el poder de Dios, por lo que nosotros no tenemos que perder la esperanza, porque Dios todo lo puede. Amén. Amén, hermanos. Amén. 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 Sí, Dios resucitaría a la nación de Israel. Vean, hay un pastor que decía, cuando sí, ajá. ¿Me escucha? Ajá. Sí, claro. Es que eso de santificar el nombre de Dios, eso es una palabra clave en el libro de Ezequiel, ¿verdad? Amén. Ok. Él dice que él va a santificar su propio nombre y lo dice un montón de veces. Okay. Pero lo que él quiere es que su nombre sea grande para que las naciones lo consideren no como un Dios, digamos, el Dios de Japón, el Dios de la China, el Dios de, qué sé yo, la Virgen de tal lado, sino como el único Dios del cielo y la tierra. Amén. Y Israel es el canal por el cual Dios quiere lograr reivindicar su reputación, porque Dios escogió a Israel para que todas las naciones de la tierra lo conocieran como el único Dios vivo y verdadero. Pero al fallar Israel en su misión, pasó todo esto de los gentiles, la gracia y toda la cosa, pero Dios va a cumplir su propósito y los va a hacer resucitar, como hemos visto en Romanos 11 y los demás capítulos, y lo esto que usted está hablando del Valle de los Huesos. Y me acuerdo el día en que Dios escoge al faraón, y en Romanos 9:17 dice, porque la escritura dice a faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Amén. Tiene que ser algo tan increíble lo que va a pasar con Israel, que todas las naciones van a ver un milagro y van a concluir una sola cosa, hay un solo Dios y es el Dios de Israel. Amén. Entonces, es por eso que Dios quiere santificar así su nombre, haciendo algo tan extraordinario con esa nación. Enfrente de los ojos de todas las personas habitantes en ese momento, de ese momento específico que estamos viendo. Amén. Y aquí, en este pasaje nos dice cuándo va a suceder eso. Hermana Yohaira. Sí, entonces, bueno, aplicando lo que el hermano está diciendo, sobre lo que podría pasar con Israel, ¿verdad? Entonces, los capítulos 36 y 37 de Ezequiel son profecías que se cumplieron y cosas también, yo digo que está como partito, o sea, cosas que se cumplieron y cosas que van a cumplirse, o sea, de los dos. Es correcto. De hecho, Yohaira y hermanos, la parte de que el pueblo iba a resucitar o la nación iba a resucitar ya se cumplió. La parte que el pueblo iba a vivir espiritualmente es la que falta. Que cuando, según Apocalipsis, se va a cumplir eso. En el milenio. Un poquito antes. En la tribulación, justo.
Un poquito con los 144,000. Los 144,000 es al empiezo de la tribulación, son las primicias, los primeros frutos de la conversión de Israel. Pero ¿cuándo es que todo el pueblo de Israel se va a convertir? El pueblo de Israel que esté vivo en ese momento. No es en el milenio, al principio del milenio. Un poquito antes. A ver, recuerden, ¿cuándo es que el pueblo de Israel se va a convertir? El pueblo de Israel que esté vivo en ese momento, ¿cuándo es que se va a convertir? Es cuando... Exacto. En la segunda venida. La segunda venida. La segunda venida de Cristo en gloria. Ahí, todo el pueblo de Israel que esté vivo en ese momento se va a convertir. Ahí es donde termina de cumplirse Ezequiel 37. Ahí es cuando el Espíritu sopla de los 4 vientos y les da vida a todo el pueblo que esté vivo en ese momento. O sea, todo el pueblo será salvo. Todo el pueblo que esté ahí en ese momento. Sí, pastor. Una cosa, en Ezequiel 37, quiero observar o resaltar el versículo 24, que también está en Ezequiel 34:24. Ajá, sí. Dice, mi siervo David será rey por ellos. O sea, ahí entonces, de fijo está hablando del futuro. Será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. Y andarán preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Sí, sí, sí. Explíqueme ese versículo. Algunos piensan, bueno, recuerden, esto no es que algunos piensan, lo que les voy a decir ahora, ¿quién va a ser rey en Jerusalén sobre todo el mundo? Sobre Israel y todo el mundo. Cristo, ¿verdad? Sí, se va a sentar en el trono de David, recuerdan, al inicio del milenio. Jesús se va a sentar en el trono de David y va a ser el rey de Israel y de todo el mundo. Pero también Jesús va a poner reyes. Y algunos piensan que el rey que Jesús va a poner en Israel es David, el rey David, porque al empiezo del milenio van a resucitar todos los hombres del Antiguo Testamento que su cuerpo va a resucitar. Entonces, posiblemente el rey David va a gobernar Israel, mientras que Jesús gobierna Israel y a todo el mundo, tiene reyes que le ayudan a gobernar todo el mundo. Ajá, hermana Cristina. Tiene silencio, hermana Cristina. Sí. Okay. No, que en WhatsApp nos están haciendo preguntas. ¿Perdón? En el WhatsApp nos están haciendo preguntas. Sí, a ver, díganoslas, por favor. Dice, ¿y qué va a pasar con los israelitas muertos cuando venga Jesús por segunda vez? Muy buena pregunta. Depende. Los israelitas que rechazaron a Cristo serán condenados. Los israelitas que se convirtieron serán salvos. Es igual que a los gentiles. Por eso Juan el Bautista les predicaba tan duro y les decía, no piensen decir, Abraham tenemos por padre, porque yo puedo levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya el hacha está puesta a la raíz de todos los árboles. Por tanto, todo árbol que no da un fruto es cortado y echado en el fuego. Juan el Bautista está predicando a los israelitas, los mismos israelitas que crucificaron al Hijo de Dios, los mismos que fueron destruidos en el año 70 por no creer, y todos los que murieron sin Cristo serán condenados. Más bien, seguro se les va a demandar más porque más se les dio. Y los que se convirtieron, como los primeros cristianos, como Pablo y los otros cristianos, los primeros cristianos son desde los 4 evangelios hasta Hechos capítulo 9, esos que son creyentes, que realmente se convierten, ellos van a ser salvos. Amén. Esa, pastor. Sí. Bueno, esa pregunta la hizo Oscar. Ok, muy bien. Y hay algo de Paola, pero no sé si ya ella lo dijo. Sobre el nombre de Dios santificado. Los sacrificios en el milenio, Isaías. Bueno, unas citas bíblicas. Ok. No. Ella lo puso, pero no se ha leído. ¿Lo puede leer, por favor? Bueno, es que dice sacrificios en el milenio. Bueno, de lo que hablaban de los sacrificios. Es correcto. Puso unas citas. Isaías 56, de 6 al 8. Zacarías 14, 16. Leyó. Bien, léanos la de Isaías, hermana Cristina, por favor. Porque la de Zacarías ya la leyó ella. La Isaías. Bueno, sí. Tengo que buscarlo. Sí, búsquela. Y mientras tanto, hermano Walter, si nos puede contactar con los de Facebook
Se lo agradeceríamos mucho. Sí, señor. Muchas gracias. Sí, señor. Doña Clarita está compartiendo con nosotros. Saludes. Ajá. Sí, solo puedo visualizar a doña Clara, jefe. Ok, gracias, hermano. Doña Clara Luz, estamos orando por usted y por Jorge. Esperamos que usted esté mejor y que Jorge también, el Señor extienda su misericordia. Y los demás que están en Facebook, saludes también. Gracias, hermano Walter. Ahorita ya, lista. Ok, nos lee la cita primero, por favor. Para que... Dice, Jeremías 14:16. Dice, y el pueblo. ¿No era Isaías? Bueno, estaba Isaías, Zacarías y Jeremías. Bueno, Isaías. Sí, pero lea ese de Jeremías, a ver qué dice. Dice, y el pueblo que profetizan será echado en las calles de Jerusalén. Okay. No, por hambre y por espada. Está bien, ese se refiere más bien la razón por la cual iban a ser esparcidos. Entonces tal vez el de Isaías, vamos a ver, yo creo que del templo en el milenio creo que es en el de Isaías, que van a haber sacrificios. 56, de 6 al 8. Ok, léanos, a ver. Dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanar lo que para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo les llevaré a mi santo monte y les recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios se harán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Jehová, el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Amén, amén. Muy bien. Entonces parece que ese pasaje se refiere a los sacrificios que se van a hacer en el milenio. Bien. Ahora entonces, hay un pastor que nos decía, o que decía en un libro que se llama El principio del fin, que un judío fue el que ayudó a Inglaterra a ganar una guerra. Y si no me recuerdo mal, fue con el invento de la dinamita. Y que cuando la dinamita explota, hay un ruido y un temblor. Y exactamente eso es cuando Ezequiel profetiza, dice que hay un ruido y un temblor. Y Inglaterra le preguntó a este judío, le dijo que quería recompensar porque ellos ganaron esa guerra por causa de eso. Y entonces él pidió que le dieran la tierra a Israel. Entonces, este pastor cree que esta es la forma en que se cumple parte de esta profecía, que es la resurrección de la nación de Israel en su tierra en 1948. Bien, entonces, Ezequiel 37, ok, hablando de esto que nos hablaba Paola, en el milenio, Dios va a tener el templo ahí en Jerusalén y Dios va a estar ahí. Entonces las naciones se van a dar cuenta que Dios es el que santifica a Israel, y de esta forma es que todas las naciones se van a dar cuenta que el Dios de Israel es el Dios vivo y verdadero al inicio del milenio, que va a ser un avivamiento como nunca visto, además de que Satanás va a estar atado en el abismo. Jesús va a estar reinando físicamente en Jerusalén a todo el mundo, y los israelitas van a poseer toda la tierra que Dios les prometió. Y los cristianos vamos a tener premios como de juzgar o gobernar ciudades. Más o menos eso es lo que vemos en algunos pasajes. Entonces, será uno de los mejores tiempos de la humanidad, el tiempo del milenio. Así que, hermanos, creo que eso que les acabo de decir está en Ezequiel 37, versículo 25 al 28. Tal vez hermana Yohaira no lo puede leer, pero del libro, ¿tiene el libro ahí, hermana? Sí, señor. En página 172.
Sería 172, sería Ezequiel 37, versículo 25 al 28. Ahí es donde eso que Paola nos decía, que Dios va a hacer algo grande para que todos vean que el nombre de Dios es santificado. Ahí nos explica cómo es que va a suceder eso. Ezequiel 37, versículo 25 al 28. Dice, habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron sus padres. En ella habitarán ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Paso la página. Ajá, sí. Haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos. Y los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Ese es el inicio del milenio. Esa es la forma en que Dios va a santificar su nombre, y todo el mundo va a quedar impactado, y van a ver que el Hijo de Dios es el que va a estar reinando desde Jerusalén. Bueno, hermanos, se nos acabó el tiempo. Gracias a Dios por las bendiciones que Dios nos está dando en este estudio. Si algo le es de bendición y quiere compartirnoslo, compártanoslo, ya sea mientras estudiamos o en uno de los chats o en Facebook o en YouTube. Haga comentarios o ponga like, de tal manera que nosotros podamos darle gracias a Dios y podamos compartir lo que nos es de bendición. Para la próxima semana, la lección 10. Ya nos faltan 2 lecciones y terminamos. Es el futuro de Israel. Ese es el tema. Entonces, vamos a orar. ¿Hay alguna otra pregunta? Hermano Walter nos va a ayudar orando, por favor. Pero antes quiero saber si hay alguna pregunta. Saludamos aquí a hermano Sander, a hermana Cristina, a hermana Yancy, a Johnny David, a Johaira, a Sujei, a hermano Walter, a Sai y a Agustín. Hermano Agustín, los saludamos aquí en Zoom, y a doña Clara Luz, que se vio en Facebook. Bien, entonces hermano Walter, nos despide en oración, por favor. Sí, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor, Gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor y tu misericordia, por este tiempo que nos permite compartir, Señor, aprender más de tu palabra. Gracias por todo tu amor y guíanos siempre con tu Santo Espíritu, Dios. Llénanos siempre de entendimiento, ayúdanos a crecer en tu palabra para servirte, honrarte, glorificarte. Y tenga misericordia de nosotros, Señor, guárdanos del mal. Bendice a cada uno de nuestros hermanos en esta noche y a los que nos escuchan por Facebook también. Gracias por todo tu santo amor. Gracias por habernos dado a tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Redentor. Todo te lo debemos a ti, Señor, y a ti sea siempre la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Llegó el momento difícil, pero tenemos que despedirnos. Que Dios les bendiga a cada uno. Recuerden hacer la tarea de la lección 10. Usted me dirá, es que no he hecho un montón de tareas. Empiece con esta, no empiece con la 1. Empiece con esta. ¿Ok? Y de hoy en 8 tenemos la discusión. Muchas bendiciones. Amén. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Amén.